Bueno, ¿qué tal? Estamos con la licenciada Candela Polse. Ella es actriz, escritora y experta en la obra de Horacio Quiroga, ¿verdad? ¿Digo bien? Corríjame si me equivoco. Bueno, me generas más vergüenza de la que ya venía. Más de la que ya tenés, no te entra en el cuerpo, ¿no? Con ese pelo además no puedes, Eh, te relaja todo. Cualquier presentación de público, ese pelo, unas ganas de ponerte en escena y con el cómo, te pusiste antes así la capucha. Bueno, ¿cómo llegamos a...? Primero voy a decir algo yo. Así te vas Uy. relajando, haces algo, esas cosas, esas boludeces que hacen los actores antes de pasar escena. Porque me quedó pensando y me parecía que era parte del asunto cuando leemos, en general. Porque, y no es un señalamiento a ella, sino algo para que estemos muy atentos también cuando leemos, porque también nos pasa cuando escribimos. Cande me avisa antes de cuando yo le digo, chequeo si van a mandar los cuentos, presentando a que, diciéndome de Quiroga como de alguna manera, como una presentación barata para este ejercicio. Y ella está bien lo que hace, porque quiere que este espacio, o lo que va a ser, salga bien, esté bueno, digamos. ¿Quién no? ¿Quién quiere presentar un plato en una cena con amigos para que todos digan, esta mierda trajiste? Pero el ejercicio es el plato que le guste a ustedes, por un lado, ya sea un artículo que leyeron en la TV Guía, uno, porque ahí está el verdadero ejercicio. Y para que nosotros lo leamos, y si después alguien lo lee y dice, este escritor de mierda trajiste, será un problema, o ni siquiera un problema, será una elección de quien lo lea. Pero por otro lado, yo creo que Quiroga, Dios lo tenga en la gloria santo, ese señor con una cara de sufrido, porque mandaste algo que tenía una foto que era descomunal, es alguien, creo, uno de los escritores más bulineados de nuestra historia. Porque todavía persiste una cosa de escritorcito menor, eh, mote que le han impuesto a aquellos que de alguna manera se han apropiado del lugar desde el que parece que se puede opinar de lo que es la cultura, de lo que es escribir, lo que es ser escritor. Y que Quiroga ha logrado una sencillez que viene muy de la mano de los escritores que hemos hablado antes, del comienzo del siglo, de empezar a sintetizar un poco, porque los escritores empezaban a publicar en diarios y el diario te decía, tenés 10.000 caracteres. No, pero introducción, no desenlace, no sé, relátelas. Horacio. Horacio, Edgar Allan, Rudyard y quien sea. Eh, entonces, Cande has hecho una gran elección en todo sentido. En el cuento en sí y además en la figura que has traído para poder hablar de esas cosas también. Porque yo creo que son ideas que vienen incrustadas también cuando leemos y también cuando escribimos. A veces cuando escribimos no ponemos una palabra, una oración, una escena por decir nada, pero ¿cuántas veces se dijo? O esto se parece a tal que es medio berreta. Y, y empezamos a tener una especie de pudor artístico bastante estúpido y crítico en el mal sentido. Entonces, toda la cosa de que vos preguntaste y yo te dije, dale igual porque te gusta, además ha sido una gran elección también para hablar de eso. Eh, Además de que vos lo tenés en general, como de que estás siempre impulseada con tu expresión, ya sea teatral o escrita. Pero además elegiste una figura que particularmente tiene eso, que es mirado como Arlt, es mirado como una especie de escritor mediocre de segunda, eh, y como dice la frase, la belleza está en los ojos del que mira, el genio va a estar en donde nosotros queremos que esté, y particularmente este cuento tiene unas cosas gloriosas en términos de técnica literaria. Después te puede gustar, te puede gustar. Están, ¿cómo se llama el otro? Tiene algunos que dicen, no son más infantiles, y me dice, bueno, Horacio, dale, te copaste con las lagartijas, está bien, bravo, bravo, pero no lo lees y ya. Pero en términos de lo que ha desarrollado y de lo que ha logrado articular en un momento donde la noción de cuento que nosotros tenemos hoy súper incorporada no existía,
para mí la búsqueda de esas personas también es valiosa, aunque después los resultados sean más o menos acertados desde nuestra mirada de hoy. Sino el hecho de ponernos en, che, no existía, él no vivía, no tenía Netflix donde vivía, y los 400 libros a los que podemos acceder hoy si queremos gratis en Internet. Hay un trabajo del que estamos muy lejos, casi titánico, que tiene que ver con cómo articulo esto, y me parece que lo ha logrado muy bien, pero a lo largo del tiempo ha sido muy, muy, muy bastardeado. Y como muchas otras cosas, persisten igual, ¿no? Shakespeare es aburrido, Molière es aburrido, Borges es aburrido, este es berreta, Arlt escribe mal, etc. Entonces digo, quería hacer esa salvedad también para que presentes un poco más tranquila en ese sentido. Porque de nuevo, si hubiesen traído un cuento, eh, si hubiesen traído, y se lo digo en serio, si quieren traer un cuento de Coelho porque cuando eran chicos leyó y les gustó, también vale. A mí no me gusta la expresión de Paulo Coelho, pero no puedo negar que ha logrado algo que me encantaría en un punto. Encontrado cierta fórmula que, digo, ojalá yo pudiese escribir así de mal, digamos. Este, Porque eso también empieza a ser parte de nuestra expresión. Sobre todo cuando lanzamos, vamos a concursos, escribimos, mostramos, empieza a circular como adjunto a, a- además de lo que escribimos. Son ideas que sobrevuelan. Y me parece parte del entrenamiento es estar despierto a eso. Listo, me cansé, me voy a tomar mi sopa. Contanos vos, ¿cómo llegaste al almohadón? Em, bueno, da la casualidad que también fue a mis 17, 18 años. Em, Nada, estaba como muy enemistada con todo lo que leía. O sea, había venido de Harry Potter, de que me encantaba, me encantaba, me encantaba. Bueno, llega después mi adolescencia, donde medio que te peleas con Harry Potter y todos esos géneros. Eh, Nada, y era como que cada cosa que leía me aburría, me parecía, me hinchaba las bolas. Y Quiroga me cautivó. Eh, Esa palabrita muy bien, porque es absolutamente personal también. Creo que es un gran cuento en ese sentido también. Súper corto, bien de primera impresión. Te tomaste un café con alguien y te quedaste loca pensando. Ese es como mirá cómo sí, hace que si ves cómo sos vos, ¿eh? Con ese pelo. sí, Y sí, sí, además como que, también tengo una tendencia como, bueno, me caso con este, listo. Entonces como agarré la manito de Quiroga y lo abracé, y estuve ahí. un tiempo. Hasta que, claro, sí. Y es como, viste, vos dijiste antes la expresión, es eso, te encontrás con un ex y, bueno, me encontré con un ex y decís, ahora en la relectura, digo, ¿sabes que sí? Me volvió a gustar, porque generalmente me pasa que leo algo que me gustó en algún momento y me parece una cagada. Que digo, ¿por qué me gustó? No sé. Pero sí, me volvió a gustar. ¿Te vino ahora o lo volviste a leer como hizo Alex? Cuando tenías que elegir, ¿cómo fue Eh, Siempre lo tengo ahí como anotadito. Ya lo había releído hace un tiempo y ahora lo volví a releer. Eh, no sé, digo, como que sí, el cuento tiene varias cosas que en su momento yo creo que como empieza el cuento tiene que ver con, bueno, con mi adolescencia, lo que era el amor y todas esas cosas, bueno. Eh, ¿De qué pero año me, es, me sigue 1900 y pico, no sé. ¿Te sigue? ¿Cómo? No, decís, me sigue No, que me como sigue, con me el... sigue gustando.
¿Y en qué, cómo es la relectura? Decís que cada tanto lo releo, ¿te agarran ganas? ¿Cómo? Eso también estaba bueno, pensaba. Y cuando yo a veces siento como ganas de leer un cuento, cuando dicen necesito comer carne o quiero comer tal cosa, es como algo a veces de ver o de leer algo donde uno está, alimentarse. Y no sé, es también ir al lugar cómodo, porque vos decís, bueno, voy buscando, qué sé yo, lees algo por internet nuevo, pero hay un lugar cómodo que sabes que volvés y está bueno. Eh, no sé, por más de que ya lo conozca, no sé. Insisto, a mí no me gusta releer, puntualmente sí. Sí. Digo, tiene ahí como una simpleza de que habla de muchas cositas que me gustaron. ¿Qué te parece que lo hace funcionar? Abro. ¿Qué les parece que lo hace? ¿Por qué puede generar un impacto como ese? ¿Entendés? No sé, yo creo que es distinto. Es distinto dentro de los géneros, del género que él se movía. Eh, Acá estoy viendo que es del no sé, 17. de hecho. Ay, mira. Pablito, me interesa tu opinión. Acá estoy. Este cuento yo lo había leído, fue tremendo porque no lo había releído nunca, pero lo había leído, tenía 13 años, 14 Yo años por ahí. también. Pero será Bueno, porque lo dan en esa época del yo creo cole. que sí, creo que lo daban en el cole. Y me acuerdo que me había quedado Sí, traumado con sí, ese yo cuento. también no puedo dormir. No No, dormí nunca más después no, de este cuento. era tremendo, pero estuve semanas pensando con el cuento en la cabeza, o sea, que ya Yo eso es un revisé la mérito en sí almohada. mismo. Yo Claro, revisaba Sí, sí. pero más a ver si había vale, bichitos. claro. ¿Quién no? ¿Quién no? Ese es el tema. ¿Quién no? Yo creo que ahí hay algo que una de las cosas que lo hace funcionar, me parece que es eso. O sea, rápidamente lleva y pone el terror, por decirlo de alguna forma, en un elemento ultra, ultra común y que usa todo el mundo. eh, Y por y eso me mismo no parece lo que, ves venir. claro, y no lo ves venir, que eso, hay algo que, bueno, eso es muy, es verdad lo que decías recién, es muy bastardeado y todo. Me acordaba ahora de La gallina La degollada, creo gallina que es. degollada. A mí me parece una obra Sí, sí, es una obra maestra, maestra. pero es impresionante. O sea, me parece, y estamos hablando ahora de que tiraste la fecha, hace 100 años que se escribieron estos cuentos. La gallina degollada Probablemente a mano en pluma, a ver si queda sí, claro, como también tipo tintita así. exactamente. O Andá a sea, tener un error de ortografía con el Word, Control C y claro, cambiar. claro. Y me parece que tienen algo que es como base de los cuentos, así, que es esto de, bueno, te voy contando una historia, y la segunda historia, digamos, el subtexto, no te lo, o sea, te tiro apenas unas pistas muy pequeñas, eh, entonces genera el efecto sorpresa que tan importante es en el cuento. O sea, me acuerdo de La gallina degollada, que tira como un par de cositas ahí, que creo que en un momento dice algo así como muy al pasar, que los cuatro hermanos, estos que eran, de hecho usa como unas palabras de los estúpidos, porque en esa época Sí. también tenía otra significación, así que tenían retraso en realidad. eh, lo tira como que lo único que sabían era imitar, pero lo tira así como muy, muy al pasar, y es una información que después, al final, resignifica absolutamente todo el cuento. Para los que no lo leyeron, te lo recontra recomiendo, está buenísimo. Y eso es también, es Quiroga, por eso digo, o sea, fue también como acá base de piedra, el que puso así la piedra de lo que son
los cuentos como los conocemos ahora, porque no es que, o sea, nosotros seguimos pensando los cuentos en función a esa estructura de texto con un subtexto detrás, que si Claro, funciona es porque lo claro. solapaste bien y diste el efecto final. Entonces, y en este pasa lo mismo, o sea, y además me llevó enseguida a esa sensación tremenda de Sí, mamá tirar la almohada. No, terrible, terrible. Así que, nada, eso. Alex, Pensaba, yo nunca me recuperé de las imágenes que Quiroga puso en mi cabeza. Me acuerdo que el primer cuento fue el de cuando el que le muerde la serpiente, ¿no? La pierna, uy, que me pareció ¿cómo se una llama ese? crueldad cuando el chabón A la deriva. cuando el chabón no se salva A la deriva. a la deriva. Me pareció una crueldad que yo nunca había escuchado ni visto en mi vida antes, porque todo lo que había leído, los héroes ganan, se salvan. Claro. Creo que fue lo primero que leí donde el héroe muere, o el protagonista, si no es el héroe. Y el segundo cuento de él que leí fue el de la almohada. Nunca me recuperé de esa imagen. De hecho, el otro día lo leí. La cabeza es tramposa. A veces pasa que algunas cosas las entendés como ahora soy grande y la entiendo de otra manera, y otra cosa es como que te quedás exactamente en el mismo lugar donde lo viste. Volví a tener 13 años leyendo ese cuento. Fue inmediato, estoy en la casa de mi mamá, en mi cuarto, no sé cuánto, acabo de bajar la persiana para que no los autos de la avenida Maipú no me hagan ruido mientras me pongo a leer, y otra vez ese bicho va a aparecer. No, me agarró miedo. No, Quiroga es un hijo de... No, las imágenes que me ha dejado ese pibe me hicieron mal. Y creo que no. Por ejemplo, el cuento Ahora anterior. entiendo todo. Claro. El cuento anterior que yo hablaba no me dejaron imagen, no me dejó una imagen. Me dejó una linda historia, muchas cosas que pensar. Pero acá las imágenes, pum, siempre me. Eso. Así que fue lindo. Cuando vi que vino adjunto al mail, dije, ¡ah, fiesta! Y porque releer algo que ya casi me acordaba de memoria, y eso que no leí hace 30 años, pero sí me sorprendió algo del cuento. Y quise intelectualizar algo que no sé si vale la pena, porque no lo encontré en la vuelta. Digo, ¿por qué tanta descripción de la relación de ellos si no viene al caso con lo que le pasa a la piba después? ¿Por qué? Necesitaba una intro larga, quería describirla a ella. Pensé que vos sabías, Alex, pensé que me lo ibas a explicar, no que me ibas a hacer la pregunta. No. Para mí es mayor el impacto. Claro. O sea, al tener un relato así, después lo que le pasa, de amor. Si no, vos no tendrías ese impacto con Hay que la darle valor al objeto para que mina, lo pierda. hasta medio que te encariñás. Claro. Bueno, eso nomás. Pero... Para mí el tipo Perdón, le y juega con puso culpa, y juega la con almohada a culpa la también. cosa. ¿Cómo, Pablito? No, decía que para mí juega con la culpa también. O sea, un hombre abnegado, como dedicado, que no tiene, manda a venir a los médicos. Exactamente. Entonces, y ve cómo se le escapa. Eso es muy Poe también. Claro. Ligeia, Berenice, todo el amor hermoso, la hermosura, ni siquiera es el amor, es como que ya la mujer amada es como un representante de la belleza en la tierra, se apaga. Y no sabemos por qué, además. Que es, ni siquiera tenemos con el dolor, pero con la tranquilidad de saber qué pasó. Acá no. Y de hecho el cuento tampoco lo termina de resolver, porque no dice qué era puntualmente. Que es otra, tipo, es un ser tipo gordo, pesado y medio reptiliano, pero no termina de nombrarlo, lo cual también termina siendo bastante parte del horror. Y además, a mí me parece que, viste que, o sea, define como la relación entre ellos como que él es frío con ella, pero la quiere. O sea, me parece que son los dos elementos que después explican por qué ella no pudo contarle algo de lo que le estaba pasando,
por esa distancia que había entre los dos, pero sí el esfuerzo de él de tratar de Él va a solucionarlo. poner todos los medios, Claro. que básicamente son materiales. Exactamente, me parece que esos dos elementos lo justifica un poco diciendo de entrada que había, o sea, que la quería, pero que él era muy frío con ella. Me parece a mí, ¿no? Es una Muy interpretación. de los románticos mentales que se aflojan ante la presencia del... De nuevo, Pope tiene un montón. Guille, A mí este cuento que lo había leído, me di cuenta que lo había leído varias veces hace muchísimos años, no sé si varias, pero 2 o 3 veces, y que como Alex y Pablo también en el colegio, qué sé yo, me volvió, como dicen, la misma sensación de horror, pero es un cuento que siempre me dio un poco de bronca. No, la bronca de cierta fatalidad ante una inacción. No podía remover, levantarle la cabeza del almohadón, la puta que lo parió. Y ese tipo alejado, medio frío, y qué sé yo, siempre siempre no, pero en algún momento pensé que era más autorreferencial del mismo Quiroga. Sin ninguna prueba, ojo. no. Solo que Pero, termina matándose, así que... claro, pero me acuerdo haber pasado en Misiones por la casa de Horacio Quiroga y que estaba la moto y qué sé yo, y me imaginaba eh, este cuento y el otro horroroso también de la gallina degollada, que son cuentos que marcan por el horror, hay cierta cosa desquiciada en lo de la gallina degollada eh, y que me dejaron esas sensaciones fue creo que lo primero de horror que leí, y me sentí, como dijo Candela, me sentí cautivado por el cuento y me daba bronca, las dos cosas. Y en cuanto al cuento en sí, creo que hay otros de Quiroga que me gustan. No me acuerdo ahora de muchos, pero recién el que nombró Alex lo dice, cierto, ese. Y no me acuerdo cómo se llama. El muerto creo que es, El hombre muerto. el tipo que Del cruza el machete. alambrado, el del machete, el del cuchillo. Ese, ese cuento me parece que es de una lucidez Narrativa. absoluta, narrativa absoluta, que lo más importante apenas si lo nombra, la clave prácticamente no dice nada y, y está y de movida te está diciendo, me parece que es diferente, no me acuerdo ahora bien de la estructura del cuento, pero me parece muy diferente a este, en Sí. cuanto que este te va diciendo lo que va pasando y está la resolución al final. En la otra te está diciendo qué es lo que pasó, de movida, pero por cómo lo cuenta, lo fundamental que es el cuchillo apenas te nombra un montón de cosas que son, no sé si banales, pero no son el nudo. Y el cuchillo, que es el facón, el Machete. machete, que es lo importante, apenas lo nombra tangencialmente en una descripción de la incomodidad cuando va a cruzar cuando va a pasar el alambrado o algo así. Eh, Nada, eso, no sé qué más. Pero de este cuento en particular, esto que digo, sentirme cautivado, horrorizado, con miedo, las imágenes que te deja quedan flotando y a la vez me da bronca. Esa Siendo cosa combo. contradictoria, pero que no te suelta. Al punto de que lo volví a leer otras veces y ahora, que yo no lo había leído, lo leí en estos 10 minutos Y de nuevo. y me pasó lo mismo. Y me pasó lo mismo, me volvió a dar horror y bronca. El, el hombre muerto tiene en el comienzo una frase que siempre destacaba Belardo como
como grandeza narrativa por nombrarlo por lo opuesto, cuando dice que no vio caer el machete de plano. Es una manera de decir, te cayó arriba, digamos. Esa, es Es genial. como decir, por la oposición, desde el punto de vista si bien está en tercera persona, desde el punto de vista de la conciencia del protagonista, como diciendo, qué raro que no cayó, o algo así, porque se le ha clavado. Ese, Em, sí, pensaba en esto que decía, cierto ninguneo. No sé, como que no sé muchas cosas de la literatura, eh, lo que son la parte del puterío, yo no la conozco, pero eh, bien dicho, exactamente. pensé, el otro día eh, había un artículo que se titulaba ¿Qué hacemos con Cortázar? Que lo escribía Vanoli, en el que se suponía, o en el que en la introducción del posteo era decir, bueno, ¿qué lugar ocupa Cortázar? Porque eh, había algunas cosas que había escrito que no estaban como muy bien, qué sé yo, y ¿Y vos qué escribiste, Vanoli? Le dirían. claro, primero escribí todo lo que escribió Cortázar y después hablamos. Escribí todo lo malo de Cortázar primero. Lo Claro, peor, elegí lo peor de Cortázar y escribílo. Y después, claro. A mí me parece que, qué como genial. para resumirlo en una frase, y me parece que es algo que se sabe, que, digamos, Quiroga es el Poe de Sudamérica. Si uno quiere aprender a narrar cuentos o a narrar, y en el top 10 está Quiroga. Quiroga, Chekhov, un ruso, Poe, un estadounidense, y Quiroga, un sudamericano, y son de esa misma época, digamos. A mí Bueno, lo que me copa de Quiroga es que yo siempre se me fijó algo de un prólogo de Borges que dice, intenté la realización de cuentos directos. Y a mí ese concepto es algo que tengo fijado cada vez que me pongo a escribir, no me gustan los escritores o las escritoras que te boludean o eh, te boludean, no, pero quiero decir que te dan sí, vueltas, sí, sí. y a mí me gusta o sea, podés elegir la Cortito y al perspectiva. punto. Podés elegir la perspectiva narrativa que quieras, pero contame una historia. No me muestres un truco, no me hagas un ejercicio narrativo tipo Saer, por poner un ejemplo. Pero bueno, y lo que me gusta de Quiroga es que tiene tal manejo de lo narrativo y del lenguaje que el tipo en 3 líneas te, te condensó una historia. Después te la desarrolla, ¿no? Te desarrolla todo el argumento. Pero, y eso creo que, no sé cómo es que se logra eso. Supongo que tenés que ser muy buen lector, tener mucho pulido escribir, pero, digamos, yo soy de la barra brava de Quiroga. No, Guarda que acá hay uno de la barra brava de Saer, ¿eh? Se va a armar. Oh, solo tiran piedra. Acá estamos de vuelta los leprosos Espera que- contra. Qué bueno. Otro contazo sería ese, ¿no? Tipo, Claro, de la barra brava de Sar. es que acá ese es tal cual como quiera uno. Si el Vanelli, no sé quién es, quiere andar a criticar, el problema es cuando esas cosas después las tomamos nosotros como leyes. Esa pregunta al tipo, ¿qué hacemos con Cortázar? Yo lo único que tengo que pensar es qué hago con mis 2 libros, creo que tengo acá bestiario y uno más. ¿Dónde los pongo? Porque no me entran ahí. Ese es todo el qué hago con Cortázar para mí. Ese tipo de ejercicios terminan consumiendo muchísima energía y dan sensación de estar haciendo, por eso siguen funcionando y se habla, ¿no? Y van a hacer un congreso Cortázar y van a hablar de eso. Para empezar, Cortázar ya se murió y él mismo decía, sí, hay cosas que la verdad no me salieron bien porque estaba muy vinculado con el tema político y me salió para bueno. Pero si quieren ser críticos es otro viaje, pero para nosotros sí, escriba, amigo. Escriba y use esa rabia barra bravista para escribir más. Para escribir más. Y sí, Quiroga yo creo que tiene, nunca había pensado, era como muy parecido en ciertas cosas a Chekhov.
en términos de lo, no es campestre Misiones, pero bueno, hay algo como de contacto con la naturaleza, y de lo directo, tiene un par de frases, te cuento, que son geniales en términos de condensación de la expresión. ¿No? El médico le dijo que si necesitaba volviera. Hubo otras visitas. Uno solo ya ve los médicos entrando, no necesita, es bastante corto el cuento. Lo mandaste, digo, 26 páginas tenía esto, y dije, no, habías mandado algo que tiene un volumen importante. Le faltaban las ilustraciones Le falta la ilustración y las fotos. Así que Toledo, agarrar el machete y darle. No, no hay otra, y el mismo Quiroga lo decía. Después le voy a pasar el catálogo que tenía Quiroga de contista, está buenísimo. Vicky, gracias, ese. Yo no lo leí en la secundaria ni en la primaria, no, nada. ¿Dónde fuiste vos? ¿En qué planeta vivís? Monte, ¿no viste no escuchaste lo redondo? ¿No viste? ¿A dónde fuiste? ¿Vas a un colegio Waldorf, a una de esas cosas? ¿Escuchaste a la mona? Como, No, escuchaste la comiste dulce de leche. sí, sí. La verdad que no, como ya Carlos sabe, no leí ningún cuento, los cuentos que leo son los que mandan acá nomás, y no leo cuentos, así que no tengo Escritores idea ni quién favoritos, es claro. nadie de los que nombran. Por eso dijiste, Eh, feliz día a mis escritores favoritos, pues son los únicos que conoces. Obvio. Yo lo leí después de leer el de Alex y fue como, bueno, fluye más. Y primero también vi 26 páginas y no, tenía la letra así de enorme, entonces bueno, más tranqui. Yo la verdad que también me quedé con una bronca porque yo quería saber que en realidad que la había pasado, ¿no? Que tenía algo en la almohada. Y a mí no me dio miedo. No sé, no sé qué onda, Vos pero. estás más allá, vos sos muy valiente. Teníamos 13 años cuando lo leímos. Claro, vos lo estás leyendo ahora. Claro. Y ya leíste ahora. Vos ya metiste 2 enanos en un árbol. Y estabas de vuelta. Vos. Nosotros teníamos 13 años con el naranjú y la seño dijo, nos mató. Teléfono a disco para Claro, llamarnos sí. después y contarnos. Es que también hay algo, obviamente, como... pero por supuesto que no nos reímos, porque es real, como cuando dicen que todo chiste. Pero obviamente, lo que ha visto tu cabeza hoy, además... Ya probablemente si lo hubiese leído de grande hace 20 años, capaz que todavía era otra cosa, pero igual. Pero hay algo Después de ver de Stranger Things, esto no es nada, el coso dentro de la obvio, almohada. transmisión de imágenes. Sí se puede hablar de, por eso digo siempre el rescate de ciertas cosas que tienen que ver con Julio Chávez lo decía como, ¿qué anoto en mi cuaderno cuando me voy a la clase? En términos de con qué me quedé. Es práctico, como de herramienta. Como el pañol de un taller mecánico, ¿viste? Que tiene 4 y decís, pero todo eso usás. No, todo el tiempo no. Pero hay situaciones en que voy y me lo demandan. Hay algo de que a veces lo nombrado es más horroroso que lo nombrado al detalle. Decir que el animal era pesado, no decir cuál es, y describirlo de una manera, el horror lo pone quien termina de leer. Mariana Enríquez hoy, gran parte creo de su impacto, que escribe muy bien, creo que tiene que ver con eso. Si la han leído y si no la han leído, es una heredera directa del horror, de lo cotidiano, porque no es sobrenatural tampoco, porque no da un paso hacia lo sobrenatural. El cuento del machete, el de la deriva, el de los, que decíamos recién, el de la gallina, no tiene un elemento sobrenatural. En ningún momento dice que se abrió un portal y entraron víboras. Es en lo cotidiano. Más todavía, en la naturaleza la mayoría, que es aquel lugar donde se supone que está la vitalidad, la luz, la pureza, la vida, etc. Yo creo que Mariana Enríquez es bastante heredera de Horacio en ese sentido. Hablo como si vinieran todas al living de mi casa, ¿viste? Como no, acá se juntaron Horacio y Mariana. Pero Mariana Enríquez, léanla si pueden, porque unos cuentos muy buenos. Pero bueno, ¿Carlito? eso. Gracias. Sí, me gustó mucho. Tiene toda esa cosa del el impacto que te da el decirte, mirá, es una pareja hermosa, te representa hacia el toque, se aman, el vamos medio frío, pero están ahí. ¿Lo habían leído vos? Sí lo habían leído, pero hace como todo, digamos, en la primaria
rozando la secundaria, digamos, es como el primer cuento que te dicen, bueno, pibe, ya está en la secundaria, sos grande, pum. Tomá, Tomá. este grande, pibe. Andaba a ir a tango y lee Quiroga. Claro, ahí, pa. Mira, así se ve un mate. Y así se prende un pucho, ¿viste? Y te queda todo el impacto y... Le viene bien un poquito ayer, en el otro grupo hablábamos como, digo, las personas, los escritores como ingredientes, y a esto le viene bien un poco de tal, como cuando uno cocina, le viene bien un poquito de Quiroga a tu escritura. Un poco como una, viste, tener la especia ahí a mano, para ir bien directo al punto a veces. Hay algo de eso que me falta te todavía. puede ayudar, no, te puede ayudar a cocinar lo tuyo, de nuevo. Porque si no, eso mismo que sí tiene que ver con las ideas equivocadas para mí de, bueno, ahora debería ser como la carrera de licenciado en Quiroga. Si no, como fíjate qué recursos usa para cuando vos cocines tus platos. Si vos haces sushi, es una sal que vas a usar cada tanto en alguna de tus piezas, no es que tenés que cambiar tu menú. Claro. Que tienen que ver con ir al punto como esta, que como hubieron más visitas. Ya me está diciendo, hay cosas que son superfluas, en las que no se detiene, pero son necesarias para que avance, y detiene la cámara, bastante visual en eso, cuando hay que pararla, y hace un primer plano cuando hay que hacerlo, como en el final, que es un zoom a la almohada. Sí. Son como 2, 3, porque encima es 26 hojas, pero un párrafo por hoja, más o menos. Son 2, 3 hojitas solo en la almohada y en la descripción. Toda la otra también va bastante rápido, porque también tiene como una historia de amor, están leídas ya, no se va a demorar mucho. Como se amaron y se fueron a vivir juntos, él era medio rompebola y ella era como una especie de helada y listo. No necesito más que eso para ir al corazón de lo que quiero contar. Y bueno, me encantó. Tiene todo el impacto. Es como... Tiene algunas piezas que, como dijeron antes, cobran sentido cuando lees el final, digamos. Estaba anémica, tenía alucinaciones, tiene todas esas cosas que después... Como que te arma así a lo lejos y desenfocado toda la escena. Y vos es como que la empezás a percibir. Es como esa sensación de que en el fondo decís, para, esto me suena de algún lado. Y después te da el golpe así, es como, ya está, fuiste. Sí, Knockout. y poner al médico que no sepa. Y encima todo el horror de decir, pasa de golpe, porque pasa de golpe y van los médicos y no saben qué miércoles es y no lo saben hasta el final, ya cuando todo está terminado. Y el horror ese de no saber nada. Se te fue el amor de tu vida en días, en semanas, y vos nunca supiste nada. Y en el fondo te queda toda esa bronca así de... Y el final parece... Claro, estos parásitos de las aves, es como... entra en tono científico además. Sí. Estos parásitos de las aves diminutos en el medio habitual llegan a adquirir en ciertas situaciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Claro, andar a apoyar la cabeza después en un almohadón de pluma. Olvídate. Porque lejos también de ser de volver operística la tragedia en el final, el tono de científico de artículo como de analista de bichos. De revista de Sí, sí, Villiquen. de todo pesca, ¿cómo se llaman? Sí. Es todavía más fuerte. Ese es el tipo de recursos. La ficción le termina de encajar toda la realidad al toque, digamos. ¿Qué más cercano a la realidad que la ciencia? Y el vago te la termina así científicamente. Es genial. Muy bien genial. usual. La realidad le termina de encajar la ficción. Sí. Como vemos el otro por ser un testigo, ese es un ejercicio de pensar, si el cuento del anterior estaría narrado desde el punto de vista del pibe, en primera persona desde el chico, sería bastante extraño. Sí. Imposible, puede ser un buen ejercicio para hacer. Pero uno puede percibir incluso que puede llegar a fallar, porque parecería la conciencia del encaprichoso que se topa con alguien que no sabe bien por qué está interesado en él. Y después se despertaría a cuestiones del amor, a cuestiones mundanas. Pero el poner a alguien como testigo
recurso periodístico también. Tipo, llegó Clarín al lugar y habló con los 2 vecinos que vivían al lado de donde mataron a la pareja. Tipo, Víctor, 58, dijo, eran buena gente, no sé. O sea, el hecho de tener una voz autorizada, que como lo tiene la publicidad cuando aparece el doctor y dice, yo desde que recomiendo a mis pacientes, elegir la voz autorizada para que haga el relato, es una manera de conferirle. De nuevo, Borges, cuando arranca, Sí, tipo, clásico encontraron de esta Borges. carta en un libro de no sé quién, que era amigo de no sé quién, y dices, bueno, esto es grosso. Cuando habla del Tlön-Uqbar Orbis Tertius, que es literal el diccionario, el Claro. país ficticio en el diccionario. O el vendedor de Biblias que le llega y le dice, mira, te cambio este libro raro por una Biblia, y se lo compra, el libro de arena. Que Que tiene la otro misma cuento. estructura de Zahir, igual. O sea, Sí, autoplagio literal. Tipo así calcado, le sacó el andamio a uno y se lo puso a otro. sí, sí. Y Edgar Allan Poe tiene un par de cuentos que son así con testigo, creo que el escarabajo de oro. Sí, ahí Que ellos están directamente en el uso del policial, que tiene que ver con desentrañar el misterio. sí, Pero también, eh, voy a relatar lo que le pasó a tal para que no se olvide esta historia. Hasta el mismo Hamlet, no sé si te acordás de tu amigo Juan Carlos Hamlet, sí. termina con eso, como El señor Juan Carlos. relaten mi historia. Bueno, igual no lo leíste, así que no te da pregunta. Marina, ¿qué le pareció? Sí, dije, uy, Roberto Arlt, décadas para atrás, digamos, Quiroga. porque décadas para atrás dije, porque también lo leí hace miles de años, ¿no? Horacio Eh, Quiroga. Dijiste Roberto Alt, por eso. perdón, sí, Horacio Es lo Quiroga, mismo igual. Es lo también, mismo. es la época. Pero sí, Roberto Arlt. Y me divertí mucho leyéndolo. Porque además, claro, como ya sabía yo que todo esto estaba en función de que producía miedo, no me produjo miedo, obvio. Y entonces, pero bueno, pude apreciar cómo el tipo va generando un proceso para ponerte en un lugar que después te corre, ¿no? Al final. Como digamos, además con una calidad en cuanto a la modestia de los recursos y de las palabras y de cómo lo va desarrollando que realmente es admirable. Que sí, que me dan ganas de retomar un autor que yo también lo tenía ahí medio, bueno, de la escuela secundaria, ¿no? Exactamente. Este, Es que la secundaria está tan relacionada con un lugar en el que nos ahogan y no nos gusta lo que vemos, más allá de lo bien que lo hayan pasado o no, en términos de amistad, etcétera, que obviamente los autores que pasan por ahí en general también, y a veces hacen cosas para que pasen, como te dan el cantar del mío sí, o algunas cosas que estás en cuarto año con 16 y te dan Platero y yo, es decir, revisemos el programa. Y creo que ahora está cambiando igual. Pero así todo, sí, está en un lugar como clase B, digamos. sí, sí, porque la escuela secundaria en sí misma, digamos, la literatura de la escuela secundaria era clase B, digamos. Entonces, pero bueno, no, hay que reconocer que algunas cosas buenas aprendimos en todo caso. Y Esa es una bueno, sí, esperanzada, una ¿cómo? gana de abrazarla. Sos una esperanzada vos. ¿Sí? ¿Te parece? Una gana, sí, corazón. Vos te parece que no, que sos más nihilista, más nietzscheana, pero no. Lo único que te voy a corregir en de articulación es esto de que te ponen en un lugar para después correrte, no. Es mejor el efecto, te muestra que no estabas donde vos creías. Ah, puede ser, sí, sí, sí. Es bien también del recurso de lo que empezaban a usar el cuento corto para que el final sea Ujú, a la manera del sexto sentido, digamos. ujú. Como todo el tiempo estuvo, y en este caso todo el tiempo estuvo, el monstruo estuvo en el lugar más cotidiano, más accesible,
Con lo cual Y no te lo podríamos haber, imaginabas. y no podríamos haber luchado esa cosa también titánica de traer a la ciencia, de los doctores, de juntarse y decir no sé qué es, y eran dos agujeritos atrás. Con un La única monstruito. referencia más puntuales parecen picaduras, creo que dicen, como Sí. para que uno tenga también una imagen mínima de tipo no hay manera de no pensar en algo vampírico con esa imagen y lo que viene después, en algo parasitario. Ujú. Que ahora me queda la duda si existirán cosas así, que también es un logro, existan o no es un logro de Quiroga, que esté pensando eso. Bueno, Pablito. ¿Sabés qué? Me hizo acordar ahora que hablaste, Marina, que ¿te acordás que la otra vez, hace un par de clases, un par de encuentros, habíamos hablado de este tema de anécdota y cuento, esa diferencia o qué diferencia le encontrábamos por un texto que Ah, nos sí, habías sí. traído, ¿te acordás? Me acordaba de esto porque creo que ahí está, o sea, vos fíjate que tanto este cuento como el de, bueno, la gallina de Goya, que son los que me vinieron, o sea, el que me vino directo, parecen, en algún momento parecen una anécdota, o sea, parecen una anécdota hasta el final, que se convierte en cuento. Y ahí es Es donde verdad. pensaba, ¿por qué se convierte en cuento? Porque, o sea, se convierte en cuento porque en realidad había otra historia que no te estaba contando, que es la que va a revelarse al final. Creo que ahí está ese Una de las punto, maneras que podríamos... una de las maneras de transformar la anécdota en cuento. Creo que es Wow, buenísimo, gracias. que tenga como una subhistoria. ¿De qué te reís, Monte? ¿Tan resuelto lo tenías vos? Ah, campeona. Yo pensé lo mismo, pero no lo dije. Marina como que lo dijo. Y sí, porque es lo que da la sensación. Y además sirve para quienes escribimos porque ese final donde se convierte, que es chiquito, digo, en términos de oraciones o de líneas, está pensado desde el paso 1 para que genere ese efecto. Claro, la otra historia está transcurriendo en el mismo momento. O sea, el bicho ese ya le viene picando desde el principio. Sí, sí. Pero no o sea, te cuenta otra historia, te distrae de alguna forma, incluso te siembra algunas, Falsas unas pistas. falsas pistas, Ese claro, tipo policial. claro. Y después decís, claro, porque todo se resignifica con ese final. Creo que ahí está. Pero si vos lo ves, parece que al principio parece contado casi como si fuera una anécdota. Lo mismo pasa en el de la gallina de Goya. Y después decís, claro, esto lo dijo por tal cosa, esto lo dijo por tal otra. Y todo eso estaba pasando mientras esa otra historia arriba en la que nos estaba entreteniendo. Sucedía. Claro. Sí, ese. Igualmente, medio paradójicamente o no, la clave también está en el título. Quiero decir, de alguna manera te está dando la pista principal ahí. Sí, pero está tan bien construido que uno se olvida, creo, del título Claro, con el viaje que hace. Y de alguna manera lo retoma en el final y hace algo que en vez de que, digo, algo un poquito menos eficiente sería cerrar el cuento con el marido llorando, pone este pequeño párrafo como de artículo veterinario, que es una interpelación directo a quien está leyendo, en el sentido de, si tenés almohadas, estate alerta. Que redobla, digo, todavía esta idea de Pablo en términos de el cuento, como les vengo diciendo, el cuento en el momento en que tenemos que empezar a pensar los pasos para quienes van a leer y no tanto para yo, para mí me gusta, o a mí. Porque evidentemente Quiroga se ha basado en términos de impresiones en donde vivía, cuando muestran la casa, digo, y lo que ha escrito en cuanto a la relación con la naturaleza, está ahí. Pero después hay una pericia técnica que no se la da el hecho de vivir entre yacarés, digamos. Hay un trabajo muy bien articulado y muy bien estructurado. Bueno,